Escuchemos palabras de vida. Uno de los errores más comunes que comete la gente cuando lee el Nuevo Testamento es minimizar la diversidad étnica del primer siglo de los tiempos de Jesús. La gente sencillamente tiende a pensar que Jesús era como ellos. La gente anglo-europea imagina a un Jesús blanco y rubio de ojos azules. Los afroamericanos imaginan a un Jesús moreno. Los latinos y nos imaginamos a un Jesús que es latino como nosotros, que es hispano. Y los asiático-americanos lo mismo. Imaginan a un Jesús que proviene de sus países originales. Y claro está, todas estas imágenes están erradas. Jesús era un hombre judío, semita del primer siglo, y con toda probabilidad no se parece su imagen verdadera a la de ninguno de nosotros. Ahora bien, otro error que nosotros cometemos es que tratamos de idealizar a la iglesia primitiva, esa comunidad cristiana primaria, y pensamos que ellos o no tenían problemas o lo podían solucionar fácilmente. Particularmente, pensamos que no habían problemas étnico-raciales, que no habían problemas con discrimen o racismo. En ocasiones, hay personas que pintan una imagen color de rosa, que olvida todo el doloroso proceso que pasó la iglesia primitiva para poder aceptar a personas cuya apariencia era diferente, que hablaban lenguajes distintos y que pertenecían a culturas que ellos no conocían bien. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña que la iglesia primitiva tuvo grandes problemas para lidiar con los desafíos que presenta la diversidad cultural. El libro de los Hechos afirma que la iglesia fue testigo de varias disputas, de varios problemas, entre romanos y judíos, judíos que hablaban arameo y judíos que hablaban griego, cristianos de trasfondo judío y cristianos de trasfondo pagano. Y todas estas peleas fueron duras, fueron amargas y algunas llegaron a ser violentas. El libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, detalla una de las primeras controversias étnicas que afectó a la iglesia primitiva. Ese episodio ocurre en las primeras etapas de la historia de la comunidad cristiana, cuando el movimiento de Jesús era todavía parte del judaísmo, era una secta judía, donde todavía personas no judías no habían sido aceptadas como miembros. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las personas que formaban parte de este movimiento eran judíos étnicos. El primer versículo del capítulo 6 del libro de los Hechos nos dice que las personas que hablaban griego comenzaron a quejarse de discrimen. ¿A qué se refiere esto? La iglesia primitiva ayudaba a las viudas que no tenían hijos que las mantuvieran, siempre y cuando esas mujeres pertenecieran a la comunidad cristiana. Les daban dinero, le daban comida. Y este texto nos dice que no solamente había viudas que hablaban arameo, había algunas que su primer idioma era el griego. Y la comunidad cristiana estaba dividida entre cristianos que venían del judaísmo de la Tierra Santa, que hablaban arameo, y cristianos que venían del judaísmo de la dispersión, que hablaban mayoritariamente griego. Entonces, ¿cuál es el problema? Hechos nos dice que aquellas viudas que hablaban griego sentían que le estaban dando mucha menos ayuda que a las viudas que hablaban arameo. Esta corta frase nos abre toda una ventana a la diversidad étnica de la iglesia primitiva. Nos habla en primer lugar de la diversidad de la comunidad judía, que habían judíos hebreos y judíos griegos, judíos nacidos y criados
en la Tierra Santa y aquellos que provenían de la dispersión. Estos llamados griegos formaban originalmente parte de la diáspora, de esa gran masa de emigrantes judíos que vivían en casi todas las partes del imperio. En su mayoría hablaban griego, que era el idioma común del comercio internacional de aquella época. Quizá nosotros, como parte de una comunidad hispana latina, podemos comprender mejor esta situación que otras comunidades. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos nosotros tenemos una situación similar. Tenemos personas latinas cuyo primer idioma es el español y hay otras personas cuyo primer idioma es el inglés y tenemos algunos que somos bilingües, pero hay otros que nada más manejan uno de los dos idiomas. En ese sentido, ¿cuál era el problema? Que del mismo modo que hay personas monolingües que se sienten que son superiores a los otros porque yo hablo el idioma correcto y tú no. En este tiempo, habían personas que se sentían superiores a otras porque hablaban un idioma dado. En este caso, habían personas judías que se sentían superiores a las demás porque ellos hablaban lengua hebrea, aunque en general era arameo lo que estaban hablando. Y menospreciaban a las personas que se habían criado fuera de la Tierra Santa, las personas que venían de la diáspora, de la dispersión. Nosotros estamos sufriendo esas divisiones en las comunidades latinas de los Estados Unidos, donde hay una primera generación que tiende a hablar español, hay una segunda generación que entiende el español, habla un poco, pero maneja mejor el inglés, y ya la tercera y cuarta generación son personas latinas que se comunican en inglés y que apenas conocen algunas palabras en español. No pueden sostener una conversación en español. Por otro lado, este versículo nos enseña algo bien importante acerca de la iglesia primitiva, y es que la comunidad cristiana en Jerusalén desarrollaba toda una serie de ministerios de misericordia. Aparte de la predicación y de la enseñanza, los apóstoles desarrollaban ministerios sociales entre las personas pobres. Específicamente, la comunidad cristiana cuidaba de las viudas empobrecidas. ¿Y a qué me refiero con viudas empobrecidas? Recuerden, en el mundo antiguo no habían pensiones y no habían sistemas de seguridad social. Cuando una mujer envejecía y no tenía hijos que la mantuvieran, pues quedaba indigente, en la pobreza extrema. Y la iglesia estuvo manteniendo a estas mujeres. La historia nos enseña que por mucho tiempo, en la iglesia primitiva, las mujeres viudas jugaron un papel importante. Básicamente trabajaban para la iglesia en distintas capacidades. Y de hecho, cuando usted va a las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, se habla de ser viuda como un oficio de la iglesia. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es el hecho de que la iglesia estaba dividida. Y los grupos en conflicto tenían muchas más cosas en común que las dividían. Por ejemplo, ambos grupos, los que hablaban arameo y los que hablaban griego, estaban constituidos por personas judías. Ambos grupos estaban constituidos por personas cristianas. Ambos grupos vivían en Jerusalén. Ambos grupos reconocían el señorío de Cristo y ambos grupos conocían y reconocían la autoridad de los apóstoles. La única diferencia era su trasfondo étnico. Sin embargo, esa diferencia fue tan y tan marcada que pudo dividir la iglesia. La solución a esta riña es tan sorprendente como la misma disputa. En lugar de acallar a las personas que protestaban, los apóstoles decidieron compartir su poder y su autoridad sobre la iglesia. ¿Me escucharon bien? Compartir su poder y su autoridad
sobre la iglesia. Los apóstoles pudieron haber invocado la autoridad que le daba el evangelio para imponer su voluntad. O, como ellos venían de ese trasfondo hebreo, pudieron haber hablado acerca de su propia gente. Pudieron haber exaltado la pureza racial. O quizá, en términos más pragmáticos, hubieran podido decir, vamos a tomar el lado de los que hablan griego, porque ese es el futuro de la expansión del movimiento cristiano, predicar en griego y llegar a todo el mundo. Pero los apóstoles resistieron todas estas tentaciones, todas las tentaciones, y tomaron la decisión más sabia que podían tomar, compartir su autoridad y su poder. Primero, los apóstoles decidieron compartir sus ministerios. Nombraron a un grupo de líderes de segunda generación. Un grupo de líderes de segunda generación, 7 hombres que administraban la distribución de los alimentos y del dinero a las viudas. Por su parte, los apóstoles dijeron que ellos iban a seguir haciendo sus tareas principales, que era orar, enseñar y predicar. Eventualmente, algunos de esos líderes de la segunda generación llegaron a predicar, como Esteban, que pagó con su vida por eso, y Felipe, que más adelante en el libro de los Hechos se conoce como Felipe el Evangelista. En segundo lugar, los apóstoles decidieron incluir a personas judías de habla griega en el liderazgo de la iglesia. ¿Me escuchó bien? Estaban incluyendo a la gente que se estaba quejando en el liderazgo de la iglesia para solucionar el problema. Y usted me preguntará, ¿y cómo sabemos eso? Sencillo, porque los nombres de las 7 personas que nombran los apóstoles son nombres griegos. Y lo que es más, uno de ellos, el texto dice que era prosélito. ¿Qué quiere decir prosélito? Que no nació judío, sino que se circuncidó más adelante, ya siendo una persona adulta. O sea, era una persona pagana que se convirtió al judaísmo. Por lo tanto, podemos concluir que los apóstoles escucharon el clamor de justicia de la comunidad de fe y tomaron las medidas necesarias para remediar los problemas que afectaban el ministerio de la iglesia. Los apóstoles entendieron que la división de la iglesia era grave, tan grave que solo podía solucionarse con medidas drásticas. En este caso, el Espíritu Santo les movió a tomar la mejor decisión: compartir su autoridad apostólica y crear nuevas generaciones de líderes cristianos, servir de mentores a nuevas generaciones de líderes. Como personas cristianas, usted y yo pues creemos que la Biblia nos enseña cómo vivir de manera agradable a Dios. Si eso es así, en este caso el libro de los Hechos nos está tratando de enseñar cómo ser una comunidad genuina, una comunidad verdadera. La iglesia primitiva era una comunidad genuina, de verdad, no una comunidad de mentiritas. Noten que esto no quiere decir que no tenían problemas. Todas las comunidades genuinas también tienen problemas. Lo que quiere decir es que supieron lidiar con esos conflictos, sometiéndolos al señorío de Jesucristo. En este caso, de Hechos 6, esa comunidad genuina sabe escuchar el clamor de la gente que sufre, le presta atención a la persona marginada, reconoce cuando ha hecho mal, ora para pedir a Dios dirección, incluye a toda la comunidad en el proceso de toma de decisiones y finalmente comparte su autoridad, delega su autoridad, creando así más líderes para el grupo. Nosotros debemos recordar del mismo modo que las cosas que nos unen son muchas más de aquellas que nos separan. Y debemos seguir el ejemplo apostólico. Vamos a abrir espacio para nuevos líderes, aún para aquellas personas de las comunidades marginadas. Vamos a abrir nuevos espacios. ¿Por qué? Porque nosotros
tenemos como meta ser una iglesia que siga el modelo establecido por esa comunidad cristiana primaria, por la iglesia primitiva. Si es así, vamos a hacer todo lo posible para ser una comunidad genuina. En el nombre de Jesús. Habiendo escuchado la predicación de la palabra de Dios, vamos ahora a responder en oración. ¿Me acompañan? Buen Dios, confesamos que hemos fallado, confesamos que hemos herido, confesamos que a veces le hemos hecho daño a la comunidad, a la iglesia, a los demás. Y te pedimos que tú nos ilumines para que seamos una comunidad genuina, que viva en amor y que practique el amor. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.